Mis caballeros, más de una vez, tuvieron que defender la judería de los intentos de pillaje de los ultramontanos. Finalmente llegaron los escuadrones de los concejos y ciudades de Castilla, dotados de caballos, armas, víveres y todo lo necesario para la guerra. Los obispos del reino aportaron tanto sus personas como sus haciendas. Llegaron los frailes de Calatrava, los del Temple, también los frailes del Hospital y los de la Orden de Santiago. Todos, absolutamente todos, fuimos movidos por el afán y la defensa de la cruz. El 19 de junio salían de Toledo por el puente de San Martín las vanguardias castellanas. La tropa estaba constituida por los concejos de Castilla la Bétula, los actuales merindades de Valdivieso y de la Bureba burgalesa, por los caballeros villanos o caballeros pardos del concejo de Burgos y por las tropas ultramontanas. Comandaba la vanguardia del ejército don Diego López de Haro, al que acompañaba el arzobispo de Narbona. El día 20 salió el resto del ejército al mando de Alfonso VIII, rey de Castilla. Siguiendo la descripción del arzobispo Jiménez de Rada, nosotros hemos podido reconstruir el itinerario que llevó el ejército cristiano. Efectivamente, haciendo etapas de 16 kilómetros diarios, se cumple perfectamente el plan de ruta de don Rodrigo. Al fin y al cabo, el ejército cristiano usó lo que se conoce como la Real Cañada de las Merinas. El día 23 de junio, la vanguardia llegó frente a Malagón, que era la primera plaza musulmana en su camino. Al día siguiente, la villa fue atacada por los ultramontanos. El gobernador almohade capituló esa misma noche bajo la condición de respetar la vida de sus habitantes, pacto que no cumplieron los ultramontanos, pasando a cuchillo a todos sus defensores. El día 27 partieron hacia Calatrava. Nos encontramos en Calatrava, actualmente conocida como Calatrava la Vieja. Era la ciudad más importante que conocemos, que existía en el camino que iba de Toledo a Córdoba, situada junto a la orilla izquierda del Guadiana, un Guadiana que no nos podemos imaginar cómo era actualmente, por lo que podemos ver. Era un río totalmente pantanoso, de curso vago, difícil de cruzar. Hay que imaginarse las tablas de Daimiel, que las tenemos aguas arriba, para conocer cómo era. Hay que pensar que en este momento de ocupación almohade, estos 17 años, no se limita solo a lo que es el recinto amurallado, sino que también tiene sus arrabales. Son unas 10 hectáreas de extensión de esos arrabales. De ellos se ha conservado lo que pudiera considerarse como una mezquita ahora transformada en la ermita de Nuestra Señora de la Encarnación. Bueno, pues la extensión de los arrabales es bastante grande, mayor que incluso que la ciudad amurallada. Bueno, pues toda esta población que vivía en los arrabales, hay que imaginarse que se refugiaría tras los muros de Calatrava. El hecho cierto y la importancia que tiene la conquista de Calatrava justo en 1212 es que conocemos perfectamente el relato de cómo se conquistó la ciudad, porque los propios protagonistas nos lo escribieron. En concreto, Jiménez de Rada nos cuenta cómo se pasa el río, cómo se produce el cerco, por dónde se produce el asalto primero y cómo después se produce el pacto nocturno entre el rey Alfonso VIII de Castilla con los defensores para que no ocurriera lo que había pasado 2 días antes en la conquista de Malagón, en que hubo un pacto con los ultramontanos, pero que después no fue respetado por estos y pasaron a cuchillo a todos los habitantes de Malagón. Bien, pues Alfonso VIII durante esa noche pacta con los defensores para que puedan salir libremente
y abandonen la ciudad libremente hacia Sierra Morena. El enorme ejército cristiano que había salido de Toledo sufrió una merma considerable de sus efectivos por la deserción de las tropas ultramontanas. Esta deserción se debió a que los guerreros que provenían del norte del Pirineo, imbuidos por un espíritu de cruzada, no podían entender los pactos que hizo Alfonso VIII con las tropas musulmanas que defendían la fortaleza de Calatrava. Tiene la idea de no dar cuartel, que estaba muy lejos de las costumbres, y yo diría también de los islámicos y de los cristianos, de exterminar al enemigo, porque más bien se le esclavizaba, sí, pero no se mataba por matar generalmente, era rara la vez. Cuando en Calatrava se admite la rendición de Calatrava y se pacta que puedan salir los musulmanes de Calatrava con todo lo que puedan llevar, se les autoriza, dice que ellos no han venido a pactar sino a luchar y acabar con los musulmanes. Y entonces, pues con esta disculpa regresan. Al regresar, pasan por Toledo y no les abren las puertas en Toledo, porque parece que iban a dar una matanza general de los judíos. Y la población civil, digo muy civil, porque claro, todos los que podían luchar estaban en el ejército, los que han quedado, que serían personas mayores, y no digo incluso mujeres, cerraron Toledo y defendieron Toledo y a los judíos para que no se produjera la matanza de judíos, y no pudo haber la tal matanza de judíos. Así, con esa sensación de fracaso y de disgusto, se marcharon todos los cruzados. El día 4 de julio, Alfonso VIII, con sus hombres, abandonó Calatrava y marchó hacia Alarcos. Los días 5 y 6 fueron empleados en la conquista de los castillos de Piedrabuena, Benavente, Caracuel y Alarcos, testigo de la gran derrota del rey de Castilla frente a los almohades y en poder de estos desde 1195. Allí se incorpora el rey de Navarra. El rey de Navarra, que tanto se ha ponderado, llegó solo con 200 caballeros y hubo inmediatamente que poner a sus órdenes las milicias de 2 o 3 concejos grandes castellanos para reforzar a este grupo de caballeros navarros, pero vamos, él personalmente allí estaba. Me sumé al ejército cristiano, no recuerdo bien si en Alarcos o frente a Salvatierra. No creo que el detalle tenga importancia. Yo no tenía ningún interés por esta campaña. Mi primo Alfonso de Castilla y Pedro de Aragón se habían aliado en contra mía y habían ocupado mi reino hacía pocos años, alegando no sé qué derechos históricos. Alfonso había cercado y finalmente tomado Vitoria, aprovechando mi visita al rey de Marruecos, el cual, por el contrario, me había honrado y agasajado como amigo. Y ahora mis enemigos naturales solicitaban mi ayuda para luchar contra el amigo. El arzobispo de Narbona, y también el de Toledo, al final me convencieron para que participara en esta cruzada por la salvación de la cristiandad, en la que tanto entusiasmo había puesto Inocencio III. Enfrentarse con el Papa era peligroso, pues ya años antes me había excomulgado y puesto mi reino en entredicho. Por todo ello decidí acudir con 200 de mis caballeros. Éramos pocos los navarros, pero de gran valentía, como dimos muestra durante la batalla. Desde Alarcos, siguiendo la calzada hacia Levante, pasó el ejército, por Villar del Pozo y Ballesteros, para por el Cordel pasar a la hacienda del Yerzgo, en Aldea del Rey, y acampar frente al castillo de Salvatierra, que estaba en poder de los musulmanes desde el año anterior. Sería años más tarde cuando se levantó frente a él el nuevo convento de Calatrava, conocido como Calatrava la Nueva. El 9 de julio, domingo, el ejército cristiano desfiló por delante de este castillo de Salvatierra. Después atravesó por el llano el río Fresnedas y atacó la vertiente norte de la Sierra del Muradal. El día 12 se atravesó por este vado el río Guadalfayar
que actualmente recibe el nombre del río Magañas, aunque más hacia el levante, actualmente también se conoce como el río de Despeñaperros. Siguieron la ruta de la antigua calzada romana que hoy todavía se conserva entre el Viso del Marqués y la Venta de Magañas. La vanguardia del ejército, comandada en este caso por López Díaz, hijo de don Diego López de Haro, por Martín de la Finojosa, sobrino directo del arzobispo, y por Sancho Fernández, tuvieron el primer encuentro con el enemigo en la conquista de la cima del puerto del Muradal, que al final se logró no sin grandes esfuerzos. El actual Parque Natural de Despeñaperros fue el escenario bélico del decisivo momento histórico de las Navas de Tolosa. Poco parecido podemos encontrar entre la fisonomía actual de estos extensos bosques, repoblados en los últimos 50 años, y el aspecto de monte bajo de muy escasa vegetación que presentaba a principios del 13. De otra parte, las vías de comunicación, ferrocarril y carretera, que hoy unen La Mancha y Andalucía, son en términos históricos muy recientes. De hecho, de finales del 19. Anteriormente a esta fecha, el Camino Real de Andalucía discurría no por el lecho del río como ahora ocurre, sino atravesando el puerto del Muradal y descendiendo hacia la Mesa del Rey. Ese camino decimonónico es aproximadamente el que vienen a seguir 9 siglos antes las tropas cristianas. Estas ruinas corresponden al castillo del Ferral, que en fuentes musulmanas recibió el nombre del Castillo de la Cuesta, nombre muy apropiado si nos damos cuenta de cómo es el paraje circundante. El día 13 de julio tomaron este castillo las tropas cristianas. Entonces el ejército almohade se replegó y cerró el Paso de la Losa. El Paso de la Losa se puede ver con un poco de imaginación al fondo del camino, justamente en dirección Santa Elena, y está ubicado al pie del Cerro de las Baterías. El rey Alfonso VIII, ante la imposibilidad de salvar este desfiladero del Paso de la Losa con las tropas, cambió la ruta de las mismas gracias a un consejo recibido por un pastor que algunos quieren identificar como Martín Alaja, y trasladó al ejército por la vertiente sur de la sierra, por delante de la Peña de Malabrigo, hacia poniente, para encontrar nuevamente la calzada romana que salta la sierra por el denominado Puerto del Rey. Comprobado por López de Haro y García Romero que lo que decía el pastor era cierto, ocuparon este monte, que tiene una explanada en lo alto. Y así sucedió, por voluntad del Señor. Los agarenos mandaron un grupo de caballería para impedir que levantáramos el campamento. La lucha con nuestra vanguardia fue dura, ya que nosotros nos veíamos obligados a avanzar en una larga hilera debido a la estrechez del camino. Después de un prolongado choque, los agarenos fueron rechazados por la gracia de Dios, estableciéndose el campamento sin novedad. El rey de los agarenos comprendió que de nada le servía la emboscada dispuesta en el Paso de la Losa, y salió aquel mismo día a campo abierto,
y apostó con gallardía al núcleo de sus tropas encima de una altura de difícil subida. Se aplazó el combate hasta el lunes 16 de julio. El domingo, fiesta del Señor, junto a todos los obispos, prediqué palabras de ánimo y de indulgencia con gran unción por todos los campamentos. El día 23 de junio, la vanguardia llegó frente a Malagón, que era la primera plaza musulmana en su camino. Al día siguiente, la villa fue atacada por los ultramontanos. El gobernador almohade capituló esa misma noche bajo la condición de respetar la vida de sus habitantes, pacto que no cumplieron los ultramontanos, pasando a cuchillo a todos sus defensores. También los frailes del hospital y los de la Orden de Santiago. Todos, absolutamente todos, fuimos movidos por el afán y la defensa de la cruz. El 19 de junio salían de Toledo por el puente de San Martín las vanguardias castellanas. La tropa estaba constituida por los concejos de Castilla la Bétula, los actuales merindades del arzobispo Jiménez de Rada. Nosotros hemos podido reconstruir el itinerario que llevó el ejército cristiano. Efectivamente, haciendo etapas de 16 kilómetros diarios, se cumple perfectamente el plan de ruta de don Rodrigo. Al fin y al cabo, el ejército cristiano usó lo que se conoce como la Real Cañada de las Merinas. Mis caballeros, más de una vez, tuvieron que defender la judería de los intentos de pillaje de los ultramontanos. Finalmente llegaron los escuadrones de los concejos y ciudades de Castilla, dotados de caballos, armas, víveres y todo lo necesario para la guerra. Los obispos del reino aportaron tanto sus personas como sus haciendas. Llegaron los frailes de Calatrava, los del Temple, de Vieso y de la Bureba burgalesa, por los caballeros villanos o caballeros pardos del concejo de Burgos y por las tropas ultramontanas. Comandaba la vanguardia del ejército don Diego López de Haro, al que acompañaba el arzobispo de Narbona. El día 20 salió el resto del ejército al mando de Alfonso VIII, rey de Castilla. Siguiendo la descripción